Antes que histérica e histórica, es una nueva columna que intenta reflexionar de manera coral y con los sonidos de la radio el transitar escénico musical de las feminidades. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Si se puede escribir, tal vez no fue en vano. Si podemos dejar huella en los libros o en la lengua, si algo trasciende. Le ganamos un poco a la muerte, le disputamos un sentido al menos, lo eterno. Lo que está dicho para siempre. Todas las palabras flotan en el aire, por eso extendemos la mano, para que sean nuestras. Por eso disputamos en ese terreno parte de nuestras batallas. Gabriela Borrelli Azara, en Lecturas Feministas 2, Constelaciones Literarias. Bueno, esta es la columna número 45 ya de las históricas, que creo que no las anunciamos en la intro, pero bueno, hoy era día de históricas. Y vamos a estar hablando con y sobre Paula Wilén, la música como punto común. En plena vorágine de fin de año, cargando mucho sobre las espaldas con un apuro que agita los ritmos cardíacos de los más tranquilos y donde mucho tiene ese gustito afín apocalíptico y amargo con lo no concretado, en una de esas corridas sin recreos me asalta un recuerdo de hace mucho tiempo, teniendo en cuenta la edad de esta ya señora. Un día, como tantos otros de los primeros años en la escuela primaria, llegamos a casa con una lista de materiales que solicitaba la señorita, a saber, un frasco, papel de diario, era la década del 80 y todavía había diarios en papel, algodón y unos cuantos porotos blancos de esos que usábamos para jugar a la lotería. Entre mi mamá y mi nona se pusieron manos a la obra para juntar todo lo requerido. Recuerdo que allí escuché por primera vez la palabra germinación, palabra que además se convertía en título de la actividad escolar. Soy Paula Wilén, soy cantante, intérprete y escritora. Mi formación musical empezó desde muy pequeña, escuchando la música que se escuchaba en mi casa, que fue realmente muy diversa, se escuchaba de todo, desde Pink Floyd, Alan Parsons, jazz, a Sandro, Baglietto, Víctor Heredia, Soda Stereo, Queen, los Beatles. Y después, por mis hermanos mayores, yo creo que tuve la suerte en ser la pequeña de poder absorber todo lo que escuchaban, no solo mis padres, sino mis hermanos. Se escuchaba música todo el día en mi casa. Crecí en una familia llena de artistas que lo vivían en lo cotidiano y no en lo profesional. De hecho, en toda mi familia solamente hubo una persona que se dedicó a la música profesionalmente, que fue un tío abuelo que era pianista de tango, que por ahí viene también el gusto y el aprendizaje por ese género tan profundo y vasto en cuanto a lo musical y en cuanto a lo poético. Y eso lo aprendí por mi abuela materna, que era la hermana de ese pianista y también cantante de tango ella, aunque no se dedicó profesionalmente, por cuestiones de la época y por cuestiones familiares también, presiones familiares que no le permitieron vivir de la música. Tomó otros rumbos su vida y a través de ella, tuve la suerte en la adolescencia de pasar mucho tiempo con ella y que ella me contara y me enseñara del tango, no solamente las cantoras y los cantores y las orquestas y los distintos sonidos, los distintos ritmos de las orquestas, y que me enseñara las diferencias y que me mostrara en detalle cosas que técnicamente pueden aparecer, seguramente en muchos libros aparecen, pero ella mostrándomelo desde otro lugar, desde escucharlo y haberlo aprendido, de vivirlo en lo cotidiano, que creo que eso es una gran parte del aprendizaje que tenemos los artistas, que es los primeros acercamientos con la música y aprender de absorber eso de la imitación también, como igual que aprendemos a hablar. Ella me mostraba las letras de tango, me las recitaba o me mostraba un tango, me describía la letra y me iba contando qué significaba, qué quería decir. Y lo hacía de una manera que no solamente me enseñó las cosas, la información, los datos o nombres o cosas de lo técnico, de lo teórico,
que yo después les puse nombre a lo largo de los años al estudiar en otros ámbitos, sino que me enseñó una manera de entender el tango y de vivir el tango y de sentir el tango, que es a través de la sensibilidad poética y musical, que creo que eso lo entendí en la música en general. Me enseñó una manera de escuchar el tango, que en realidad es una manera de escuchar la música toda o de entender el arte todo. Eso fue gran parte de mi formación musical, fue aprender con ella todas esas maneras particulares de escuchar y de vivir toda la música. Nuestra tarea era anotar, dibujar en el cuaderno registrando qué pasaba día a día con los porotos, que luego entendí eran semillas. La dependencia que empecé a tener con el frasco con porotos fue intensa. El seguimiento era minuto a minuto, no dejaba de mirarlo y claro, los cambios parecían imperceptibles al principio. Lo primero que noté fue que la piel del poroto se arrugó y yo pensé que se estaba muriendo de alguna extraña enfermedad. Luego, algo asomó en esa piel arrugada, unos pelitos blancos, que con los días empezaron a extenderse hacia la base del frasco. Y la gran transformación que observé fue en la parte superior del primero que germinó. Plegado venía una especie de tubo que luego se desplegaría en tallo y más tarde en hoja. Lo que más me maravillaba de aquel proceso que estaba en marcha y que ya tenía forma de planta era el enredo de fideos raíces que aparecía en el fondo del frasco, imposibles de separar. ¿Cómo podía ser que un pequeño poroto, semilla, contuviera en su interior ese otro ser y esa capacidad de transformarse en otra cosa? Esa cualidad de la mano del tiempo, de desplegarse y ser tallo, ser hoja verde, de enredarse en raíces, con las de los porotos laderos, de extenderse en tierra que propicia. También formé parte de muchos coros cuando era pequeña, de distintos tipos, distintos lugares. También como una exploración de por dónde necesitaba yo cantar, en una búsqueda también de mi propia voz. Hasta ese entonces había explorado en el ámbito más íntimo, más personal, como un juego, como una experimentación, pero nunca había cantado enfrente de otras personas. Entonces, bueno, los coros fueron también una manera de abrir eso y como por primera vez exponer mi voz frente a otras personas, y esa experiencia creo que fue sumamente enriquecedora. Hasta ese entonces no tuve ningún tipo de entrenamiento vocal o no tomé clases en la adolescencia, en la infancia, solo el ámbito coral, digamos, que era una técnica más lírica. Yo siempre cantando, digamos, como bien autodidacta, estudiando también y de los que escuchaba imitando. Bueno, en la secundaria tuve algunas formaciones con algunos compañeros con los que nos encontramos en el amor por la música y bueno, hacíamos rock nacional, internacional. Fue una época hermosa también de exploración y experimentación. Cuando tenía 17 años nos empezamos a presentar en actos y en distintas fiestas y ahí empecé también a entender lo que era cantar arriba de un escenario, que no es lo mismo que cantar sola o con personas, digamos, conocidas, sino también es como ponerse de una manera más vulnerable frente a otros, con lo que uno tiene o con lo que uno es. Y en ese momento también empecé a hacer un proceso parecido con la escritura, porque también a la par, siempre que canté, escribí, y también en la secundaria empecé a exponer, a leer los textos que escribía. Eso no lo había hecho jamás, de hecho, menos aún con lo que escribía que con lo que cantaba. Y aprendí también un poco eso del compartirse, que es un acto de dar algo que uno considera valioso, y eso es de compartir al otro, y finalmente es un acto de amor también. Y es un acto de valentía también. El arte es un acto de coraje, de animarse a dejarse ser, a animarse a expresar lo que uno siente y lo que necesita, y también de animarse a decir lo que muchos no se animan a decir y hace falta decir. Es un acto tan individual que es político y es general, es social, es como un colectivo. Cuando salí de la secundaria sabía que quería estudiar música o sabía que quería dedicarme a la música, y la manera que encontré fue entrar a la facultad, a la carrera de música popular, a canto popular. En realidad al principio estudié piano durante un año que no había estudiado nunca en mi vida, y teoría,
para entrar a composición. Al pasar el tiempo, los meses, me fui dando cuenta que no era lo que yo creía, porque realmente también no tenía ningún tipo de experiencia cercana o guía de gente que pudiera decirme por dónde ir con lo que yo necesitaba, con mi inquietud musical y artística. Entonces lo fui aprendiendo sobre la marcha, sola pero no tan sola, porque me encontré con personas maravillosas en ese camino y entré a canto popular. Ese mismo año fui a un congreso de música popular que se hizo en Córdoba, conocí músicos increíbles, escuché cosas que no había escuchado en mi vida y que no podía creer. Para mí fue un antes y un después, que creo que eso me siguió pasando después en mi paso por la facultad, que fue que las personas que conocí me enseñaron no solamente en lo musical, sino en lo humano, y fueron como puentes a conocer otros lugares, otros ámbitos, otras personas, y de repente me vi rodeada de personas que sentían y hacían como una decisión de vida lo que yo sentía que quería hacer y lo que yo sentía que necesitaba hacer con la música. Cantantes que se dedicaban a cantar. Para mí eso era maravilloso, conocer personas que lo vivían de esa manera y de esa manera tan contundente. Y así fue como también conocí el Ateneo del Tango, que por ahí empezó como ya empezar a subirme a los escenarios a cantar tango. Fue la primera vez que empecé a cantar tango en público, en vivo, digamos, que eso fue por el año 2014, un poquito antes, 2013, 2014 más o menos. Ahí empezó un camino, digamos, que en el que hubieron algunos silencios que también son parte de la música, unos silencios decididos, digamos, y que también son parte del camino. En el paso por la facultad conocí personas increíbles, y al Diego Ferreira, que él estaba en la cátedra de Interpretación 1, a la Ale Bermejillo, a la Mariana Mata, al Diego Flores. En el Ateneo del Tango empecé a conocer otras personas, sobre todo de generaciones muy, muy anteriores a la mía, de la edad de mi abuela, que conocían a mi tío abuelo, y fue como también un poco explorar y entender y conocer mi historia a través de eso. Y en esa época, la primera formación que tuve de tango, y que era un dúo de piano y voz, que se llamaba La Queja. En realidad, gracias al Diego Flores, conocí a la Elvi Violaya, que es una música tremendísima y una gestora incansable, y con ella hicimos muchas cosas a dúo, y también me invitó muchas veces a cantar con Alter Tango, que eso para mí fue un antes y un después como cantante de tango y como artista en general. Para mí fue un aprendizaje constante toda esa época en la que estuvimos haciendo música juntas, que fue justo hasta cuando se fue ella a vivir a España. Mientras también estuve como cantante y como letrista, una formación de trío con Miguel Ángel Greco y el Emiliano Quintero, un pianista. El Miguel es contrabajista y director, y componíamos, él hacía la música y yo hacía la letra. Hicimos algunos tangos muy hermosos. La idea de esa formación era hacer tango nuevo, se llamaba Incómoda Gente. Después se disolvió y seguimos como dúo un tiempo breve con el Miguel, como Vilen Greco, y en una formación bastante particular que era tango, pero voz y contrabajo. Bueno, alrededor de esa misma época empezamos a cantar Javier Leda, un guitarrista del tango y del folclore, y con el Javi empezamos a hacer un repertorio bien mixto y seguimos hasta el día de hoy. También fui parte del colectivo Microtango, que eso fue una gestión de la Elvi, que después empezamos, digamos, todos los que formábamos parte en ese momento, que fue como una intención de aunar todo el círculo de tango joven en un colectivo en el que se pudiera trabajar en conjunto y se pudieran presentar proyectos en conjunto. Grabamos un disco con Microtango. Bueno, también entre medio formé parte de un colectivo de poesía, se llama Indeseables Poesía Itinerante,
Actualmente estoy con el Javi Leda, estamos con ese dúo, seguimos haciendo un repertorio que lo hemos renovado, y con Diego Ferreira hace un año que estamos laburando en formato dúo, en un proceso creativo compositivo en el que yo le doy letras y él les está poniendo música, las está componiendo, y bueno, encontrándonos en ese punto en el que tenemos en común desde qué lugar entendemos las letras y la música. Si la cultura de un lugar, si la historia de un género musical tuviera espacio en este relato, podría decir que las experiencias de otras generaciones, que las voces y transitares de las viejas en algún momento se contrayeron y concentraron en semilla para reverdecer tiempo después en otras generaciones de músicas, músiques y músicos, que cultivan esos géneros que en algún momento hicieron silencio para echar raíz. El tango en Mendoza tiene una vastísima trayectoria histórica. En el presente se despliega y desarrolla al sol en voces y plumas como la de Paula Vilen, entrelazándose con otras trayectorias, otras voces, otras canciones, otras músicas, en una historia coral y colectiva para volver a ser semilla en este ciclo de magia y materialización. Bueno, creo que mi proceso creativo hoy tiene que ver con la constancia, que quizás eso en otros momentos, creo que en distintas etapas de mi vida ha sido muy distinto el proceso creativo. Han habido momentos en los que han sido más impulsivos o más de explosiones de creación, momentos muy, muy, muy intensos de creación, y después momentos de más esperar la inspiración o ver en qué momento surge. También he tenido momentos en los que el proceso ha pasado también por buscar todo el tiempo compartir con otras personas y de que ahí surjan cosas. Compartir y crear con otros es muy necesario, que el arte y la creación del arte sea colectiva, porque creo que nos conecta con algo más verdadero, nos da una posibilidad de ser más verdaderos que está muy buena, y que muchas veces cuando creamos solos estamos más concentrados en lo que estamos sintiendo y nos está pasando más personalmente, que no lo hace menos real para nada. Hoy mi manera de crear tiene que ver con la constancia, que es no dejar de escribir por nada, ni por ganas, o que no esté, digamos, el acto de creación atado a algo externo, incluso dentro mío, digamos, incluso algo que no esté atado a nada más que al hecho de hacerlo, de saber que es necesario hacerlo. Entonces, como no importa si lo que estoy escribiendo creo que está buenísimo o si creo que está malísimo, dejar el juicio de lado y escribir, o incluso también cuando dibujo o cuando compongo algunas melodías, cuando le pongo música a alguna letra, o cuando estoy editando textos anteriores también. Hoy se centra en disciplina, en constancia, en paciencia, en hacerlo de la mejor manera que pueda en ese momento, de la manera en que sea, en la que esté. Por eso la paciencia también, teniéndome paciencia, sabiendo que eso es, aunque sea poco o sea mucho, no juzgarlo, digamos, saber que eso es lo que puedo dar en este momento y que eso es bueno. Esto es algo que siempre me ha pasado, pero me lo estoy permitiendo explorar de otras maneras, quizás hoy, que es a través de otras obras de arte, ya sean musicales o visuales o de teatro o danza o lo que sea, encontrando inspiración y un punto de partida a partir de otras obras, que algo me mueva, que me conmueva, que me movilice algo y que a partir de eso surja otra cosa. Hoy mi relación con la música es de no pedirle nada a cambio, es decir, de no tener expectativas más que lo que yo pueda llegar a dar, que sea lo mejor que yo pueda dar en el momento en el que esté, y recibir a cambio lo que sea que haya, sin expectativas tremendas de ningún tipo. Creo que eso también implica una paciencia, es algo que he encontrado que tiene que ver también con poder disfrutar más allá de las presiones que nos ponemos y las presiones externas también, de que las cosas deberían ser de una manera o de otra, o
estoy encontrando el disfrute y el poder estar tranquila con lo que sea que esté haciendo en la música. Es laburo, trabajo, eso que decía de la constancia y de tener una disciplina de trabajo con la parte creativa, la parte de creación y con el estudio del instrumento, que en mi caso es la voz, el entrenamiento como una parte muy, muy fundamental que tiene que ver con lo sensible, porque es lo que sostiene. Elegir la música en realidad fue más bien no me quedaba otra. La música y el arte, escribir, me salvaron, porque es mi manera de escucharme y de encontrarme y de entender y así entender lo que pasa a mi alrededor, mi gran posibilidad de transformación. Creo que la música es eso, es una posibilidad de poder ver al otro, vernos a nosotros en el otro. Finalmente y al principio también es un puente hacia adentro. Creo que es una manera de entender y de ver cosas que de otra manera no podemos ver y de conectarnos con cosas que quizás no podemos conectarnos de otra manera. Es un puente hacia adentro que luego compartimos con otros. Creo que eso es lo más maravilloso que tiene la música, la poesía, el arte, de encontrarnos en un punto común que es siempre el mirar hacia adentro. Bueno, esta fue la columna número 45. Obviamente queremos agradecerle muy especialmente el testimonio a Paula Vilen. Lo que escuchamos de cortina se llama El Ausente. Esto es algo que quedó en vivo, hecho en el living por esta banda que ya mencionaba, Incómoda Gente, y vamos a escuchar una canción para cerrar. Pero Paula todo el tiempo hablaba de un familiar suyo que se dedicó profesionalmente a la música, y a mí me gustaría que vos hagas una breve mención de esta persona. Santos Papalardo. Santos Papalardo. Bueno, sí, él fue un músico de la generación de mi padre, digamos, y fue muy amigo de mi papá. Han trabajado juntos durante las épocas que Santos estuvo en Mendoza. Después estuvo girando por Europa, se fue a hacer música por allá, pero sí, es como antecedente esto que comentaba Paula Vilen, su tío abuelo. Tío abuelo, claro, el hermano de la abuela. Fue un músico muy reconocido aquí en Mendoza, ¿no? Bueno, está bueno, lo hemos charlado otras veces, sí. Cuando hemos entrevistado a Paula, y estamos medio pasados, pero quería hacer mención, me parece que hoy justo el programa, entre lo que hablábamos en la apertura con Camilo Martínez y la edición de su libro, y bueno, y esto que un poco traemos acá en la columna de las históricas, está bueno ir linkeando todo esto, claro. Y bueno, Mendoza ha dado mucho semillero. Tiene una larga historia musical y del tango específicamente. Así que, bueno, vamos a irnos escuchando, vamos a cerrar la columna escuchando música, vamos a escuchar una canción. Paula mencionaba que una de sus primeras experiencias grabando fue con Microtango, este colectivo que armó Elvio Olaya, de donde hay muchos cantantes de tango y músicos que participaron allí. Vamos a escuchar Modelo Reduccionista por Paula Vilen y Elvio Olaya. Tendré un caballo y serán sus patas palitos alados del mismo grosor, su tronco un chisito, también su cabeza, y será su campo todo el mantel. Será mi manera sutil de escaparme de la hipocresía que hay alrededor, mientras me entretenga con mi caballito. Serán los cumpleaños un tema menor.
será mi manera sutil de escaparme de la hipocresía que hay alrededor, mientras me entretenga con mi caballito. Serán los cumpleaños un tema menor. Tendré un caballo y serán sus patas palitos alados del mismo grosor, su tronco un chisito, también su cabeza